viendo cómo se expone con fidelidad su palabra. Así que esa es una gran responsabilidad. ¿Qué mejor manera de comenzar y saludarnos unos a los otros utilizando la Escritura? Y me gustaría usar un pasaje al cual he amarrado mucho mi corazón, y es 2 Corintios 13:14, donde dice que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Así que, para comenzar, venimos de una serie donde Aníbal nos habla sobre la institución quizá más santa por parte de nuestro Señor para nosotros, y es el matrimonio. Y en esa serie él nombró a Jacob, y también nombró a Lea, y también nombró a Raquel. Y luego cuando a Chris leyó sobre el Shema, ¿verdad? Él también nombró a su segundo hijo. Entonces, el cual nos dieron los significados, ¿verdad? En ese momento, pero queremos ahora profundizar un poco más sobre esa historia. Como todos saben, la Biblia es un libro lleno de historias. Es un libro donde han sucedido, valga la redundancia, sucesos para instruirnos, para mostrarnos algo. Así que vamos a estar viendo sobre una historia que pasó aproximadamente hace 3.500 años y que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 29. Pero antes de comenzar en el texto, permítame orar. Padre amado, en nombre de Cristo Jesús y mediante tu Santo Espíritu, venimos delante de ti para darte gracias por este gran privilegio y esta gran oportunidad de reunirnos, de tener un lugar donde podemos venir libremente a exponer tu palabra, a adorarte, a apartar tiempo para dedicártelo a ti, Padre. Ayúdanos a que abre nuestras mentes y nuestros sentidos espirituales, Padre, para que podamos entender tu palabra, tu mensaje. Padre, disminúyeme a mí, que soy un siervo inútil, y exáltate tú, Padre, que seas tú dándole el mensaje a cada uno de mis hermanos y a aquellas personas que nos ven por las redes sociales. Tu mensaje. Ayúdame a mostrar a Cristo, Padre, en cada uno de los tópicos y puntos que vamos a tocar en esta historia. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Ok, antes de hablar de estos mellizos, ¿verdad? Esaú y Jacob, aquellos que no están familiarizados, yo quisiera decirles que eran hijos de Jacob y de Isaac, el hijo de la promesa, y Rebeca. Su abuelo era Abraham, así que ya con esto nos damos una idea del linaje. El hijo de la promesa que el Señor le prometió a Sara y a Abraham es Isaac. Abraham, antes de morirse, envía a uno de sus siervos a esta zona de Aram, ¿verdad?, a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y como pueden ver en pantalla, y no es casualidad, ¿verdad? Fíjense dónde está el punto rojo, arriba es el Mar Negro, y esa península pequeña que vemos allí es Yalta, es lo que hoy día se conoce como Ucrania, y es el territorio que está en guerra. Así que esto también impactó mucho mi corazón, cómo esos sucesos, ¿no?, tan cerca, que sucedieron hace tantos años, y hoy vuelve a estar en el mapa y en la atención de nosotros. Pero para no desviarnos del tema, lo que les quiero decir es un poco más sobre estos mellizos. En aquel entonces, nosotros le colocábamos los nombres a nuestros hijos de acuerdo a una circunstancia, ¿ok? Hoy día no. Hoy día, pues, mi esposa y yo le colocamos a nuestro hijo Anthony porque, pues, nos gustó,
quizás yo leí un poquitito más sobre él y dije, oye, no está mal el nombre, no atenta nada contra el Señor. El segundo nombre es Daniel, por el gran profeta, ¿verdad?, en las Escrituras. Así que mi primogénito Enzo Enrico se llama por mis abuelos, por mi padre que es Enzo, Vincenzo, yo Enzo, y es su abuelo que era Enrique, entonces Enzo Enrico. Y yo creo que ustedes, la mayoría, ¿verdad?, colocan sus nombres así. En aquel entonces no, en aquel entonces eran unas circunstancias y de acuerdo a lo que esas circunstancias nos decía, con el temor de Dios, entonces colocábamos nombres. Hay otras familias que pues lamentablemente el temor de Dios no estaba allí tan presente como en otras. Así que cuando salió Jacob y Esaú del vientre de Rebeca, de su madre, a él le colocan Jacob porque significa en hebreo tomar del talón. No obstante, sale primero Esaú, ¿verdad? Él estaba tomando a su hermano por el talón. Así que le colocaron Jacob, pero que también significa suplantador. Así que, en otras palabras, si lo traducimos a nuestro idioma moderno o vocabulario, es suplantador. Luego Esaú significa piel de cordero. Era muy velludo y como era tan velludo, pues entonces le colocaron Esaú. Entonces, qué interesante fue eso, porque una de nuestras prédicas fue cuando Aníbal comenzó a dar el significado de algunos nombres. Yo no estaba acá, pero lo estaba viendo online. Así que, I'm very disappointed que no dijo qué significaba Enzo, pero no importa. ¿Verdad? Yo lo quiero igual. Así que bueno, entonces, para concluir con este significado de los nombres, vemos ahora que suceden hay dos cosas que suceden en esta familia tan importante y la cual es de gran impacto, ¿no? Una es que en la antigüedad la primogenitura era una responsabilidad espiritual, era una responsabilidad que teníamos para con nuestras familias y con nuestro pueblo, de ser también esa persona que escuchaba de Dios y procuraba, ¿verdad?, que sus mandatos fuesen impartidos, de que no se desviaran. Y vemos cómo Esaú en Génesis 27, o en Génesis, perdóname, 27, creo que está en el 27 al 34, donde nos dice que él despreció esa primogenitura por un plato de lentejas. Así que esto es abiertamente un menosprecio hacia las cosas de Dios. Y es por eso que, si no recuerdan, cuando me tocó predicar hace ya unos meses acerca de Malaquías, vemos cómo el profeta Malaquías, ¿verdad?, nos menciona esa historia, apunta a esa historia en Génesis diciendo, hey, es que yo amé más a Jacob y desprecié a Esaú. Y no es que el Señor lo despreció primero, Esaú lo hizo así primero. Ahora más o menos vamos entendiendo la situación en la cual estamos entrando. Luego de eso vemos cómo Jacob, junto a su madre Rebeca, engañan a Isaac para la bendición. Esa era la manera de cómo el Señor, el mandato en aquel entonces, les daba a estos hombres de Dios la unción para que esa bendición fuese a esa persona y esa persona continuara, ¿verdad?, con ese ministerio, con ese mandato. Y en esa bendición, o en esa unción, vemos cómo Rebeca y Jacob engañan a su padre, haciéndose pasar por Esaú. Y bueno, así Isaac bendice a Jacob y no a Esaú. Yo les voy a leer esta porción, no estaba en mis notas, pero me gustaría para que vean cuán bravo o cuán enfogonado, como dirían en Puerto Rico, ¿verdad?, o cuán molesto estaba Esaú cuando
se enteró, llega de cazar y llega de prepararle este guisado que el papá le mandó a pedir, y se encuentra con que ya había sido bendecido su hermano. En Génesis 27:34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó a muy grande, amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vi a tu hermano con engaño, y él tomó tu bendición. Esaú respondió, Esaú también respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Así que la traducción de su nombre, vemos como la misma escritura nos las confirma, ¿verdad? Sobre suplantador. Por eso quise traerles ese pasaje allí. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que Jacob engañó a su padre, le vendió a su hermano por una taza de lenteja la primogenitura, y vemos ya cómo él tiene que salir de su parcela, digamos, de su casa, por mandatos también de su madre, decirle, oye, vete a mis tierras, que es la tierra de Harán que tienen en pantalla, para que vayas a donde mi hermano Labán, y allí puedas entonces refugiarte, porque Esaú le prometió que iba a respetar hasta que su padre estuviese vivo, o en otras palabras, después que papá muera, te voy a matar. Así que, conociendo bien a Esaú, que era un hombre de casa, el cual, este es otro dato importante, era el favorito de Isaac, porque era un hombre de casa. En cambio, Jacob era un hombre de tiendas y era el favorito de mamá. Con esto no vamos a hacer ningún paralelo, ¿verdad? Yo creo que es un error asumir de que porque Jacob vivía en tienda era un nene delicado, o etcétera, etcétera. No, ¿verdad? Simplemente pues, aquellos que tenemos hijos, vemos que mi madre tiene un dicho muy sabio, la mano, no obstante, tenemos 5 dedos, cada uno es distinto, pero pertenecen a una mano, ¿correcto? Así que así son nuestros hijos. Y hay que amarlos y quererlos y tratar, ¿verdad?, de inculcar esos corazoncitos a temprana edad a nuestro Dios. Bueno, sin más preámbulos, esa es como introducción. Ya sabemos dónde estamos en la historia, ya sabemos qué clase también de hombre es Jacob, ¿verdad? Y vemos en las circunstancias que sale de su casa para encontrarse y llegar a estas tierras. La palabra del Señor dice en Génesis 29:10, dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, esto es importante, y ovejas de Labán, el hermano de su madre, 2 veces, y se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermana de su madre, 3 veces. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Yo voy a detenerme aquí un momentito. En las Escrituras, cuando nuestro Señor enfatiza algo 3 veces, es porque quiere que nuestra atención esté allí. Los israelitas eran unos genios a nivel literal. Ellos transmitían de una manera tan eficaz que también hoy día, ¿no?, estas escrituras son vivas y eficaces y nos ministran. Claro, con un ingrediente sumamente especial. Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que es importante entender esto porque pasamos por pasajes, ¿verdad? Leemos de manera muy rápida y no entendemos. Y esta ha sido una de las porciones donde la gente dice, mira cómo se contradice la Escritura. No, no se contradice. Vemos cómo hay una afinidad de hermano de su madre, lo dice 3 veces, para luego cuando Raquel le declara a su padre que llegó su primo, le dice hermano de su padre. ¿Cómo así? Bueno, porque en la antigüedad eso significa descendiente de varón. Nosotros ahora, yo creo que no importa que venga, cuando mi esposa estaba embarazada,
nosotros rogábamos al Señor diciéndole, no importa lo que venga sano, ¿verdad? Y si era una nena, pues ya le teníamos los nombres, ya le teníamos todo casi como que comprado. Y si era varón, pues gloria a Dios también. Así que, pero en la antigüedad no, en la antigüedad el pride, el honor, ¿verdad? Para la familia era tener un varón como primogénito, aquel que se encargara de llevar la familia, ¿verdad? Y el nombre adelante. Así que en el versículo 13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, presten atención a esta frase, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. En un contexto, digamos, cultural, cuando tú me visitas, en aquel entonces, tú tenías 4 días para estar con tu tienda dentro de mi parcela o dentro de, si no tenías tienda, dentro de mi tienda. Y al 4.º día tenías que declarar para qué estabas acá, qué querías y tú proseguir tu camino. En Italia hay un dicho muy famoso que dice que il pesce dopo 3 giorni puzza. Eso significa en español, el pescado después de 3 días apesta. Y eso también está en nosotros, ¿verdad? Y en nuestra cultura. Así que fíjense cómo todavía hay algunas tradiciones que llegan a nosotros y uno decimos, oye, así que seguramente nos llegó de allí, ¿verdad? Él, como era familia, pues podía estar más tiempo. Ahora bien, él estuvo allí no 3 días, ni 4 días, ni un par de semanas. Dice la Escritura, un mes. En un mes nosotros podemos hablar bastante, ¿no? Así que yo creo que cuando él llega a sus tierras solo, la Escritura no dice que llegó con criados, que llegó con un convoy de camellos o de asnos o de provisión. No, él llegó solo. Y estamos hablando que es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, y en las Escrituras nos dice que Abraham no era un hombre pobre. El Señor lo había bendecido grandemente. Así que ya por allí, Labán, que yo creo que tenía un corazón, ¿verdad?, muy parecido al de nosotros, siempre buscando como que a dónde sacar mejor partido. Lo que pasa es que por la gracia de Dios eso está aplacándose un poquito más y un poquito más, pero debemos luchar, ¿verdad?, con eso todos los días. Dijo, cierto, carne de mi carne tú eres, hueso mío tú eres un tigre, como dicen ¿verdad?, en mis amigos y mis hermanos dominicanos. Tú eres un titán de eso que se la sabe toda más una. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente le dijo, ¿y qué pasó? Porque no tienes aquí ningún sirviente, ningún camello, ninguna tienda, ¿no? Y llegaste tú solo. Y él sabe, ¿verdad?, que él está Esaú y él, ¿y cómo es posible? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y seguramente le echó el cuento a lujos y detalles, quizás me hizo mejor trabajo que yo, dándoles el contexto histórico y verdad de la situación, y le dijo, bueno tío, engañamos a mi padre, recibí la bendición, mi hermano menospreció la primogenitura, yo se lo vendí con una tacita de lenteja, luego le dio tantos lujos y detalles, llegó allí a sus tierras, así que ya Labán está al tanto de lo que sucedió con el hijo de su hermana, ¿ok? Entonces sigamos en el versículo 15, dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, vemos como arriba, ¿viste? La declaración que hizo Raquel, hermano de mi padre, para que vean la conexión sanguínea como ellos los dicen, no es que hay un error en las escrituras, le dice, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante
y de hermoso parecer. Vamos a hacer una pausa acá. Los ojos delicados. Hay muchos teólogos que tienen una postura a que esos ojos delicados era un defecto físico, y hay otros que se van aún más al original hebreo, y donde literalmente para ellos unos ojos delicados eran de colores claros, porque no era el común en ese entonces. Eran, no sé si han tenido la oportunidad de conocer, ¿verdad?, las mujeres del Middle East, del Medio Oriente, o en Venezuela había muchas familias libanesas, y yo recuerdo que niños tenían unos ojazos hermosos, unos ojos mandorlas grandes, ¿no?, con unos colores miel, marrón oscuro, y quizás un verde pero oscuro. Y quizás Lea tenía los ojos verdes claros. Y quizás como el verde claro todavía no ha madurado para algunos frutos, entonces hacían la relación. Pero no importa si tenían un defecto físico, quizás tenía sus ojitos apagados, o tenía los ojitos claros, la Escritura, de una manera muy sutil y muy hermosa, nos dice que Raquel era sumamente hermosa versus a su hermana, que no era tan hermosa como su hermana. Así que ya por aquí continuamos. Entonces en el 18, Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Yo voy a hacer otra pausa acá, ¿no? Eso fue lo que creo que Aníbal mencionó, como que apuntando, wow, qué amor tan hermoso, ¿no? Qué amor tan bello, que 7 años te parecieron como días. Yo diría que eso es una lección para los que estamos en relación, los que todavía tenemos una relación de noviazgo, los que tenemos una relación de conocer a alguien, ¿no? Fíjate que 7 años, viéndola todos los días y nada de nada, viejo, no era que un besito, vamos al cine, no, nada de eso. Yo quisiera saber nosotros cuán rápidos somos en hacer las cosas y no esperamos ni siquiera 3 meses ni 6 meses. Y eso también es importante, como la Escritura nos dice, ¿no?, de que debemos tener cuidado. Ya vemos el primer error de Jacob. Apenas la vio, la amó. Come on, man. Apenas la viste, te enamoraste de ella. Ciertamente nosotros los hombres somos bien visual. Oye, ¿verdad? Aquí vamos a serles honestos, estamos en familia, ¿no? Y quizás ciertamente el físico nos atrae. Eso ha sido como que un amor a primera vista. Yo les voy a decir algo que no digo muy a menudo, ¿verdad? Y no es porque ella esté presente, pero cuando yo vi a mi esposa la primera vez, oye, claro que sí, yo dije, wow. Pero después uno tenía que, ¿verdad?, frecuentarla y tenía que hablar con ella. Y bueno, hay una relación hermosa allí, ¿no? Y eso va creciendo hasta que se convierte pues ya en otra cosa. Pero, ¿por qué yo les digo esto? Porque, hermanos o hermanas, en algún momento la belleza pasa. En algún momento, ¿verdad? Yo les digo esto a mis colegas de manera jocosa. Ellas dicen que yo soy un cristiano con un humor muy negro, así que oren por mí, ¿verdad?, para que mejore ese humor. Porque yo les digo que la ley de la gravedad es algo que siempre nos va a pasar factura a todos. Y entonces ellas se me quedan viendo así como que, oye, gracias, eso. Y le dije, no, porque hay otras virtudes que hay que cultivar en nuestra relación, porque, bueno, porque a su momento, exactamente, ¿verdad? Entonces uno dice, no, yo le digo a veces a mi esposa, ¿no? Digo, oye, vamos a tener que cuidarnos, vamos a tener que hacer esto. Yo soy malísimo en las dietas, ya ustedes podrán ver, ¿verdad? Siempre estoy como, yo creo que yo soy el campeón en la iglesia, ¿no? No importa qué ayuno hagamos, o sea, si sea el de Daniel de vegetales por 90 días, todos perdieron peso, yo no.
Oye, yo dije, pero padre, bueno, entonces dije, bueno, en la Biblia dice que el peso es poder, así que gloria a Dios, ¿no? Por lo menos, ¿verdad? Eso allí. Así que, anyway, sigamos acá en el versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella y dio a Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no, pajarito, aquí no es así. No se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes de la mayor. Así que le salió más tigre el tío que él, ¿no? Vamos a hacer otra pausa acá. Aquí vemos cómo el engañador es engañado. Aquí vemos cómo la justicia divina dice, no te preocupes, Jacob. Yo vi, yo lo declaré, yo no necesitaba ni la ayuda de tu madre ni la tuya para que tú recibieras la bendición. Y tú hiciste planes, engañaste a tu padre, engañaste a tu hermano. No, pero no te preocupes. Yo ¿verdad? Como nosotros decimos a nuestros hijos, yo te agarro más tardecito y yo te voy a dar lo tuyo también. Así que yo cuando leí esto, yo dije, bien hecho, Jacob. Y al final yo dije, wow, qué triste. Qué triste porque, hermanos, imagínense ustedes como mujeres, ¿verdad? De que ustedes se casen y que tu esposo cuando abra los ojos al otro día, después de cumplir, ¿verdad?, el acto matrimonial, como dice las Escrituras, y se llegó a ella, y que tú te despiertes y digas, pero ¿qué pasó? Yo sé que en esas tradiciones había un velo, quizás pues había un bosto de vino, ¿verdad?, donde ellos tenían un poquitito de uva o otras cosas fermentadas y quizás hubo algo de eso, pues ciertamente, no estamos muy seguros, pero esa es la tradición y eso apunta. Pero el levantarte y decirte, en vez de decirte, hola mi amor, buenos días, o qué sé yo, te hago desayuno o algo, ¿verdad? Porque oye, por lo menos el primer día, campeón, haz algo. Se levanta y le dice a Labán, oye, ¿qué es esto que tú has hecho aquí? Eso a mí me entristece por dos razones, porque imagínate Lea, no obstante era el patico feo de la comarca. Dos, el padre, qué poca estima, ¿verdad?, para una hija. Te la voy a dar como que si fuese un objeto o un trofeo, decirle, te voy a dar a la mayor. Y luego él dice, bueno, aquí no se hace aquí, no te puedo dar la mayor primero, como diciendo, aquí nosotros respetamos quién es la primogénita en la familia, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, a mí me dio mucha curiosidad, ya que estábamos en esa serie donde qué significaba cada nombre, y ya yo tengo los significados de Jacob, de Esaú. Yo investigué un poquito más y el significado del nombre de Lea, o Lea, en hebreo, significa vaca. Así dije yo. Yo dije, pobrecita, Dios mío. Entonces imagínense, un pueblo en el norte de Mesopotamia, donde son ovejeros, donde la tradición era, ¿verdad?, el criar no ganados, ovejas, y que tú le pongas a tu hija vaca. En contraste, vemos que Raquel se traduce como la oveja de Dios. Entonces ya vemos cómo
como padre hay ¿verdad? Hay como un desbalance allí, ¿no? Y es triste porque yo digo, claro, ahora entiendo por qué tenía esa mujer los ojos delicados. No los va a tener si desde que nació vaca en un pueblo donde nada más hay ovejas. Ya por allí, como dirían hoy, ¿no? El bullying y toda la cosa, y etcétera, ¿no? Pero es terrible esto cuando le dan a Lea en ese matrimonio, en ese trueque, y entonces ella dice, wow, no obstante toda mi vida he tenido, ¿verdad?, tantas cosas en mi familia, no obstante siempre mi hermana resalta más que yo por ser más hermosa, y ahora en mi matrimonio el esposo mío salió corriendo a decirle, oye, ¿qué pasó? Esta no era. Así que fue bastante triste, ¿no?, leer eso. En el 30, quedamos en el 27, perdón, ¿verdad? Cuando en el 26 Labán le dice, respondió, no se hace aquí en nuestro lugar así. No se da la menor antes de la mayor. Entonces en el 27 dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Yo no voy a entrar en controversia porque ahí vemos como claramente, ¿no?, la Escritura nos dice que una semana son 7 años, ¿verdad? Y eso también lo vemos en Daniel, en una de sus profecías, un libro que también me fascina y me encanta. Pero vemos cómo Labán le dice, no, cumple el tiempo con Lea y luego entonces ahora me vas a dar otros 7 años si quieres el amor de Raquel. Así que es triste cómo también las Escrituras nos dice que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Ahora imagínate qué infierno es, por fin tengo un marido, por fin tengo un esposo, y no obstante eso, si el Señor había decidido en su soberanía que tú te casaras con Lea, ¿por qué ahora, verdad, una segunda mujer? Pero más allá de eso, hay múltiples versículos en la Escritura donde vemos que el Señor no está de acuerdo con eso. Vemos que el Señor en su voluntad y en su santa soberanía, una es suficiente. Así que voy a hacer otra pausa. En una de las predicaciones de Aníbal sobre el matrimonio, él dice, bueno, la palabra dice que ustedes fueron creadas como ayuda idónea para nosotros. Y es hermoso, ¿no?, cómo la cosmovisión de un cristiano cambia. Yo ahora veo a mi mujer, a mi esposa, como la hija de esa persona a quien yo sirvo, que es mi Dios. Así que ahora para mí ella es la hija del Señor y Creador del universo, que en su santa voluntad, como dice su palabra, la casa es el gimnasio, ¿verdad? De donde se lima ese carácter, donde se amolda ese carácter. Bueno, yo estaba bien echado a perder porque me dio una esposa, ¿verdad?, bastante... Mentira, mi amor. Pero ya fíjense la cosmovisión cómo cambia. La cosmovisión cambia de que ahora lo que yo voy a hacer, o sea, yo no lo voy a hacer solamente por ella. Claro que hay una afinidad, claro que hay un amor, claro que hay un cariño, pero lo más importante es que ahora, la mirada debe estar allá arriba y Señor, dame paciencia, Señor, dame el amor, Señor, dame la comprensión, Señor, hazme ser un mejor ser humano. Oye, porque yo tampoco estoy fácil.
¿Me entiendes? Entonces, oye, hay cosas que yo a veces digo la verdad y no le digo nada, ¿no? Pero le digo, yo no estaba muy de acuerdo con que viniera hoy porque yo quería decir algunas otras cosas, pero a veces yo le digo, yo quiero la ropa, mis camisas blancas por color, azul por color de gradación. Yo tengo una obsesión con el orden, con las cosas. Y si las cosas no están como, ¿verdad? Como esta cabeza entiende o la estructura se rompe, es el caos. Y ahora estoy, gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que el Señor ha hecho una gran obra en mí, sigue haciendo una gran obra en mí, pero es para que vean, ¿no? Entonces, fíjense, ahora ya no es solamente donde yo debo tener mi mirada, ¿no? Donde yo debo tener sino ya el Señor me dice, espérate, si tú dices con tu boca que yo soy el creador del universo, que yo soy lo más grande para ti, pues esa es mi hija. Y esa fue la voluntad mía divina y santa de que en algún camino, en algún punto de tu vida, ustedes se encontraran, se unieran y tuvieran familia. Ahora, ¿cómo nosotros no corresponder a eso? Ahora, con qué excusas a la hora de un mal pensamiento, una infidelidad, a la hora de un X que la pueda dañar, que no la pueda, ¿verdad? Entonces tú dices, te detienes y dices, no, Padre, dame tú ahora más la fuerza para yo poder protegerla, amarla, quererla, ¿no? Y yo le digo esto porque ciertamente la Escritura dice, oye, ámala como Cristo amó la iglesia y Cristo murió por ella. Pero también, yo creo que esto lo vamos a dejar para otro sermón, ¿verdad? De cómo también la mujer, no es que se deba someter, no, es que someter hoy día significa sumisión, significa un montón de cosas, no, y no nos queremos desviar en eso porque es otra cosa lo que queremos completar hoy. Pero es esa ayuda idónea, es esa ayuda de conversar, de llegar a un cierto, ¿verdad? Una estructura. Oye, el Señor en su Santísima Trinidad, el Hijo se sometió al Padre, el Espíritu Santo ayudó al Hijo. ¿Y es que acaso en la Santísima Trinidad hay un orden? ¿Quién es primer lugar, quién es segundo y quién es tercero? ¿Y uno es más que otro? No, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que pensar, ¿no? No solamente con nuestro cónyuge, sino también con nuestros hermanos en la fe. Qué triste es poder ahora tener una nueva cosmovisión, un nuevo corazón y todavía ver dentro del pueblo del Señor descrimen, dentro del pueblo del Señor, cómo hermanos son tratados más o menos. Oye, no nos vayamos tampoco a engañar y a tratar de tapar el sol con un dedo. Como ¿verdad? Yo soy un inmigrante, yo, gracias a Dios que soy cristiano, hermano. Yo nací en Venezuela, luego me voy a Italia con mi familia, y cuando estoy en Italia me decían, hablas como nosotros, pero no te ves como nosotros. Cuando regresamos a Venezuela, te ves como nosotros, pero no hablas como nosotros. Y yo, ay, bien bueno, ¿y dónde yo soy? Del Pacífico, ¿verdad? Ahora cuando la gente... Y esa es otra cosa, ¿no? Cómo nosotros somos rápidos a colocar un tag a la persona. Hey, Enzo, hey, how are you? What's your name, Enzo? Where are you from? Yeah, Venezuela. Oh. ¿Y por qué estás hablando italiano? Yo, a ver, imagínate, hermano. Ahora cuando me dicen, Enzo, ¿de dónde eres? Yo, mira, hermano, gracias a Dios por la sangre de Cristo, soy ciudadano celestial, de Sion. Ese pasaporte ya pronto se va a venir y ya toda la cuestión, ¿no? Y es una oportunidad también para hablarle de Cristo. Pero bueno, para ser un buen administrador del tiempo, ya vamos a ir al versículo 31, que es el próximo, gracias. Los hijos de Jacob. Yo pasé tantas veces por este capítulo y... ¿verdad? Yo decía, oye, después de lo que me enteré anterior, pobrecita, y tenerle un hijo al sinvergüenza ese, después de lo que me hizo, yo no le diera más, pero bueno. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto
me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón, que fue el que escuchamos la semana pasada, si recuerdan. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz no uno, no dos, tres. Y llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Yo cuando comencé a profundizar el significado de cada nombre y volvemos a unir las circunstancias, ¿verdad? Cómo ella tuvo cada hijo. Rubén significa mira, un hijo. Raquel es más bonita. Yo te di el primogénito varón, como dice la tradición. Y nada. Simeón, oído. Mira, por cuanto oyó Jehová mi aflicción, que yo era menospreciada. Pero Lea, todavía no. Y luego Leví, uniéndose otra vez, se unirá, como diciéndome, bueno, ahora no solamente te di uno, te di dos, te di tres, esta vez sí se va a quedar conmigo. Hay un dicho que dice que hijo no amarra a marido, ¿no? Yo creo que todavía está vigente eso. Hasta que por fin Judá, cuando yo, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Como dicen ustedes, mis hermanos lindos, de que te cayeron los 20, a mí yo aquí empecé a gritar, alabado, santo, santo, santo es el Señor. Hermano, Judá significa alabaré. Esta vez Lea dijo, ¿sabes qué? Pa'l caramba, Jacob. Olvídate de Jacob, olvídate de mi papá. Yo voy a poner mi mirada donde tenía que estar desde un principio y es en el Señor, hermanos queridos. Y ahora mira cómo ella dice, ahora lo voy a llamar Judá. Y saben una cosa, yo les voy a leer esto porque esto fue, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo es algo hermoso cuando uno pide, porque uno dice, ¿qué puedo yo decir de esto? Si mis labios impuros pecan todos los días y cada vez que yo tengo que nombrar a Cristo o al Señor, a mí a veces hasta me cuesta, ¿no? Me da vergüenza. Hermano, Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Ruge y lo hace con furia, enojado, pues su pueblo está siendo engañado, robado. Él ruge contra aquellos que quieren robarle la gloria, que solo es de Él y le pertenece solo a Él. Y contra aquellos que comercian con la iglesia. Nos desafía y nos compromete, pues no podemos tomar solamente el cordero y dejar a un lado al león de Judá. Pues Jesús dice, yo soy el cordero, pero también dice, yo soy el león de Judá que ruge y ruge con furia. Hermanos, ¿saben qué? Hay que correr a Cristo. Hoy día estamos viviendo tantas cosas, conflictos, tantas cosas con el nivel educativo. Mira ahora como la ley de género, ahora le estamos llamando al pecado y viendo las cosas que el Señor en su palabra dice no, y la estamos llamando buena. Yo quiero terminar de desempacar y concluir para decirles que en este mensaje pudiéramos hacer múltiples paralelos, hay múltiples enseñanzas, pero creo que el Señor puso en mi corazón algo muy hermoso y es que, hermano, no tengamos favoritos. Padres, madres, no tengamos favoritos. A los hijos hay que amarlos y quererlos
tal como son. Y esto me administró muchísimo a mí, porque los que me conocen saben que tengo a mi bebé, ¿verdad?, de 14 años, en la etapa de la aborrecencia, lejos, y es duro y es difícil. Pero también tengo a uno de 5 que me necesita, ¿no? Y que, daddy, eso es. Y en otro lado, aquellos que no todavía tienen esa gran bendición de tener hijos. Hermano, nuestro Dios es suficiente. No tengamos el Dios dinero, el Dios fama, el Dios trabajo, el Dios posición. No, eso es idolatría, hermano. Pongamos la mirada como lo hizo Lea, en Él solamente. Hay un pasaje en la Escritura que es un poco crudo, ¿verdad? Pero es que yo tampoco puedo leer que Dios es un amor todo el tiempo. Así que Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carnes por sus brazos y corazón se aparta de Jehová. Hermano, ¿saben qué? Tarde o temprano, yo a mi esposa la decepciono. Hago cosas que a ella le duele y así viceversa. ¿Y saben qué? ¿Dónde hay que tener la mirada en ese momento? Es arriba, en el Señor. La otra vez hice algo que es totalmente inaceptable, le grité, perdí los estribos. ¿Qué hice? Salí, oré, dije, Señor, perdóname, me iré, no debía hacerlo, regresé. ¿Y qué hice? Mi amor, perdóname, no debía hacerlo. Tarde o temprano, el jefe te va a defraudar. En el trabajo te van a defraudar. En la iglesia te van a defraudar. El pastor en algún momento también te va a defraudar. ¿Por qué? Porque no predicó lo que yo quería, porque no cantó lo que yo quería, porque desafinó, o porque dijo un disparate, o porque no, yo no estoy de acuerdo, porque ¿cómo es posible que él sea en su posición, ¿verdad?, teológica sobre los últimos tiempos, tenga una postura y no otra, para no entrar en detalles técnicos, ¿verdad? Hermano, tenga la mirada en Cristo, tenga la mirada solo en Él y veamos al otro, ¿verdad?, con misericordia, como Él nos ve a nosotros todos los días, porque Él nos tiene que perdonar todos los días, ¿ok? El segundo punto, muy, digamos, ser íntegros. Sumamente importante, iba a decir, porque hoy día esa integridad se pierde, se ha perdido tanto el ser íntegro, pero íntegro en todos los sentidos, no solamente, no, yo no robo, no, hermano. Fíjate cómo Rebeca y Jacob engañaron a Isaac. ¿Qué es eso? ¿Por qué vemos cómo Labán engaña también a Jacob como diciendo, ven acá, pero es que tú querías que tú eras el único tigre aquí? No, yo soy el papá de esos aquí. Ven, yo te enseño cómo es. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Si decimos que servimos al Dios omnipotente, al Dios santo, 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 ¿cómo es posible que nosotros podamos no ser lo que decimos que somos? En la Escritura el salmista dice, en el Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. Nosotros hemos hablado sobre ese olor, ¿verdad, hermano? Nuestro hermano Pascual, al cual yo amo muchísimo. Yo creo que una de las lecciones que me ha dado el Señor, ¿verdad?, con este nuevo corazón, es que verdaderamente el decir hermano en Cristo ahora significa tanto para mí, que es
impresionante. A veces, ¿verdad? Yo le digo que en una noche que no hablemos, es como que, ¿para qué pasó aquí? No me cepillé los dientes, ¿no? Mi esposa a veces me dice, ¿te llamaste a Pascual? Y yo, no, ya lo voy a llamar. Porque siempre discutimos temas teológicos y nos encanta, ¿no? Y, oye, mira esto, y mira lo que encontré, y mira lo otro, ¿no? Y entonces estábamos discutiendo sobre ese olor, sobre esa cosa que nos caracteriza, ¿no? Y es hermoso como ese hermano que tú dices, es mi hermano en la fe, yo no lo conozco de hace años, pero es como, wow, cómo hicimos clic, ¿no? Cómo rápido. Y también por otro lado hay hermanos que uno ve y uno dice, ¿en serio? Yo voy a orar por ti. Porque no huele nada, viejo, ¿ok? Pero igualito con misericordia, ¿no? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10 dice lo mismo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que, hermanos, no nos creamos listos porque sabemos físicas, matemáticas, porque somos ingenieros, médicos, doctores, no. Vemos cómo la Escritura nos apunta y nos dice, hoy, el inteligente, el sabio, es el que teme al Señor. Así que, como último, vivamos para la gloria de uno. Hay uno solo que nos ama, hay uno solo que nos redime, hay uno solo que no nos va a decepcionar nunca. Hay uno solo que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz por ti, por mí. Hay uno solo que nos espera. Hay uno solo que vendrá como león de Judá. Y hay uno solo, hermano, al cual nosotros acá y ahora debemos tener la mirada puesta. ¿Es difícil? Sí. Yo creo que el cristiano genuino está como el animal en peligro de extinción. Claro, también es cierto. Pero también la Escritura dice que seremos vencedores y que seremos más. Así que, hermano, no importa cuánta distorsión esté allá afuera, no importa qué conflicto, qué hermoso es ver las imágenes que nos pasan en social media, right? Con los hermanos en Ucrania. Un ejército inferior, un ejército que no tiene todos los recursos como el ejército ruso, y nuestros hermanos en la fe hacen lo que el hombre no solamente puede hacer, ¿verdad? Sino lo que debe hacer, que es el arma más poderosa, y es estar de rodillas. Estar de rodillas. Una cosa es estar de rodillas acá en Santa Paz, en libertad, y otra es allá, hermano, que tú no sabes si te va a caer una bomba. Mi padre me contaba, mi padre italiano, él vivió cuando tenía 7 y hasta los 9 años, la invasión nazi en Italia, en el sur. Él nunca pudo tener un arma, ni sostener un arma, le temblaba el pulso. Al contrario, no. Yo a los 11 años comencé ya a usar armas. Y no porque era un delincuente, ¿verdad? Estudiaba en un liceo militar, una institución militar. Sí, vamos a hacer el paréntesis porque si no les doy el contexto van a decir, oye, no. Y yo dejé de ir a un club de tiro y practicar, ¿verdad? Porque mi papá no podía verme y se ponía nervioso y él tenía que comprarme un arma de competencia para yo ir a esas competencias. Y mi papá me dijo una vez llorando, me dice, yo vi cómo un soldado nazi le destrozó y le desfiguró la cara a una mujer por no entrar en el camión. Yo estuve escondido con mi familia en undergrounds, ¿verdad? En sótanos. No fue fácil. Entonces, solamente de escuchar, yo tampoco lo he vivido, gracias al Señor yo no he vivido una guerra, yo no he tenido que matar a nadie, gloria al Señor por eso, yo tengo tanto respeto por nuestros soldados, por nuestros policías, porque no es fácil. Si no es fácil bregar con cristianos que tenemos un corazón cambiado, imagínense con esos salvajes allá afuera sin el corazón cambiado. Es duro. Y mostrar a Cristo, si yo a veces le digo a mi ingeniero, chico,
qué difícil es mostrar a Cristo aquí en el trabajo. Yo no me imagino para ellos. Porque tú ves ese ego, ¿no? Porque yo. Así que, hermanos, Primera de Timoteo 4:6 dice, hermanos, nuestra función como iglesia, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con palabras de la fe y buena doctrina que has seguido. Esto está en 1 Timoteo 4:6 y esto se lo quiero decir a nuestros pastores, ¿verdad? Tanto a Aníbal como a Chris, a los líderes de la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Que no obstante ellos tienen una gran responsabilidad delante de Dios, que es transmitirnos, transferir esa mente de Cristo que está en las Escrituras a nosotros, no solamente en el púlpito, sino en estos excelentes grupos de vida que tenemos los miércoles, donde verdaderamente a mí me han dejado loco mis hermanas dando unas exposiciones que uno dice, wow, pásame las notas. Pues yo no llegué allí. Hermoso eso. Y cuando nos unimos a orar los martes en la mañana y encontrarnos en oración, es sumamente hermoso. Así que, hermanos, qué hermoso es donde la responsabilidad no solamente es de ellos, también es de nosotros, hermanos, como ovejas, ¿no? Como padres de familia, como hermanos, como primos, con nuestras parejas. Y es de decir, oye, vamos a buscar al que tiene honor y honra, vamos a permear nuestras mentes, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Así que el llamado es recapacitar y tener esta razón, entrar en razón y correr a Cristo. Así que vamos a orar. Padre amado, venimos delante de ti nuevamente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hemos pasado 20,000 veces por esos pasajes y no nos hemos detenido a profundizar los significados no solamente de los nombres, sino de las circunstancias, de las situaciones. Padre, gracias porque en cada detalle tú estás obrando, tú estás tejiendo toda la situación para apuntar a Cristo, para apuntar de que nuestra mirada, Padre, tiene que ser en ti y solamente en ti, Padre. Padre, ayúdanos a ser mejores personas, mejores cristianos. Ayúdanos a mostrar a Cristo en cada una de nuestras acciones, tanto en casa como fuera de casa, Padre. Padre, ayuda a nuestros líderes en esta iglesia a que puedan oler ese olor fragante que dice tu palabra. Padre, ayúdanos a que vengan más personas que puedan escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser siervos fieles. Ayúdanos a mantenernos fuertes y a tener la mirada solo en ti, Padre, porque los tiempos están difíciles, los tiempos son amargos, pero ¿de qué nos vale obtener riqueza? ¿De qué nos vale obtener tantos bienes materiales y perder nuestra salvación y perder una vida eterna sin tu presencia, Padre? Ayúdanos a entender, a comprender esa gran verdad. Padre, todas estas cosas te las pido en Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén. Amén. Gracias, hermano.